Lo traicionaron, no en público, no con gritos, no con enemigos declarados. Lo hicieron en silencio. Personas que comían en su mesa, personas que sonreían frente a él, personas que juraban lealtad, y en una sola jugada le quitaron todo: su posición, su influencia, su nombre. En cuestión de semanas pasó de ser respetado a ser ignorado, de ser escuchado a ser cuestionado. Y lo peor no fue perder el poder, fue la humillación, las miradas, los susurros, la sensación de que todos pensaban: se acabó. Pero lo que nadie entendía es que el verdadero peligro no hace ruido cuando cae, hace silencio, y en ese silencio algo comenzó a cambiar. Porque mientras todos celebraban su caída, él estaba aprendiendo, observando, recordando quién lo traicionó, y planeando, no una venganza impulsiva, un regreso frío, calculado, imparable. Y lo que hizo después, nadie lo vio venir. No fue un accidente, no fue mala suerte, fue confianza mal colocada. Durante años construyó poder creyendo que la lealtad era permanente. Creyó que el respeto era suficiente. Creyó que su posición era intocable. Y ese fue su error, porque el poder no se pierde de golpe, se erosiona en silencio. Pequeñas decisiones, pequeñas concesiones, pequeñas traiciones disfrazadas de apoyo. Mientras él lideraba al frente, alguien más estaba aprendiendo desde atrás, observando sus movimientos, estudiando sus debilidades, esperando el momento exacto, y cuando llegó, no atacaron su fuerza, atacaron su reputación, rumores, dudas sembradas estratégicamente, alianzas que cambiaron de bando sin avisar. En cuestión de días, la narrativa cambió. Ya no era el líder firme, era el que perdió el control. Y cuando el poder se percibe débil, el mundo deja de obedecer. Eso fue lo que realmente lo destruyó, no la traición, la percepción. Pero en medio del caos, él entendió algo que los demás no. El poder visible es frágil. El poder invisible es el que dura. Y esta vez iba a reconstruir desde las sombras. Desapareció, no dio explicaciones, no buscó limpiar su nombre, no intentó defenderse. Eso habría sido reaccionar, y él ya había aprendido la lección. Cuando pierdes poder públicamente, cualquier movimiento desesperado confirma la debilidad. Así que eligió lo inesperado: silencio. Mientras otros hablaban, él escuchaba. Mientras otros celebraban su caída, él analizaba patrones. Descubrió algo importante. El poder no pertenece al más fuerte. Pertenece al que controla la información. Y ahora, por primera vez, estaba viendo todo sin distracciones. Vio quién se apresuró a traicionarlo. Vio quién dudó. Vio quién permaneció neutral. Y entendió algo aún más peligroso. No necesitaba recuperar lo que perdió. Necesitaba construir algo que no pudieran quitarle otra vez. Así que dejó de pensar como líder visible y comenzó a pensar como estratega invisible. Estudió estructuras, revisó errores, rediseñó su círculo, eliminó la confianza emocional, la reemplazó por cálculo, porque esta vez no buscaba respeto, buscaba control, y el control no se grita, se construye en silencio. Mientras todos creían que había desaparecido, en realidad estaba reconfigurando el tablero, y cuando volvió a moverse, ya no era el mismo hombre, era más frío, más preciso, más peligroso, pero nadie lo sabía aún. No regresó anunciándolo, no necesitaba aplausos. El primer movimiento fue tan pequeño que casi nadie lo notó. Contactó a una sola persona, no al más poderoso, no al más visible, al más inteligente, alguien que también había sido subestimado. Las alianzas fuertes no nacen del poder, nacen de la conveniencia. Y esta vez no buscaba lealtad emocional, buscaba intereses compartidos. Mientras otros competían por atención, él reconstruía influencia en silencio. No intentó recuperar su antiguo puesto, creó una nueva posición.
fuera del foco, pero más estratégica. Aprendió algo esencial. El error no fue confiar. El error fue depender. Esta vez, cada relación tenía estructura. Cada conversación tenía propósito. Cada reunión tenía un objetivo oculto. No hablaba de regresar. Hablaba de futuro. Y poco a poco, las mismas personas que lo ignoraban empezaron a escuchar su nombre otra vez. No como antes, con cautela, con curiosidad, con respeto silencioso, porque algo estaba cambiando, no de golpe, sino como una corriente invisible que mueve todo sin que nadie lo note. Y entonces ocurrió lo inevitable. Quien lo traicionó comenzó a sentir presión, no directa, no evidente, pero real, porque el poder verdadero no necesita demostrar fuerza, solo necesita posicionarse mejor. Y él ya estaba un paso adelante. El poder rara vez cae por ataque externo, cae por duda interna. Y la duda ya había comenzado, no porque él hablara, sino porque otros empezaron a comparar. El nuevo líder era visible, ruidoso, intentaba demostrar control constantemente, pero el ruido revela inseguridad. Mientras tanto, él no competía, no respondía a provocaciones, no defendía su pasado, simplemente ejecutaba movimientos pequeños que producían resultados grandes. Un contacto estratégico aquí, una decisión silenciosa allá, una oportunidad redirigida en el momento exacto. Y poco a poco, personas clave comenzaron a notar algo. La estabilidad ya no estaba en el centro, estaba moviéndose hacia las sombras, hacia él. No necesitó convencer. La comparación lo hizo por él, porque cuando alguien cae y vuelve con más precisión, la gente percibe evolución, y cuando alguien gana poder demasiado rápido, la gente percibe fragilidad. La duda empezó a circular, en conversaciones privadas, en reuniones cerradas, en miradas que ya no eran tan firmes, y el traidor comenzó a sentirlo. No era miedo todavía, era inquietud, esa sensación incómoda de que algo está cambiando, pero no sabes exactamente qué. Y ese fue el momento exacto que él esperaba, porque el regreso verdadero no empieza cuando recuperas poder, empieza cuando los demás comienzan a cuestionar al que te reemplazó, y ahora la estructura estaba debilitándose sola, sin que él tocara nada directamente. Solo había hecho una cosa correctamente: esperar. Y cuando sabes esperar, el tablero empieza a moverse a tu favor. No anunció su regreso. El poder no se anuncia, se manifiesta. La presión sobre el nuevo líder ya no era sutil. Las decisiones empezaron a fallar. Las alianzas comenzaron a fragmentarse. Y cuando el centro se debilita, los extremos buscan estabilidad. Ahí fue cuando ocurrió una reunión, no pública, no oficial, pero decisiva. Personas que antes lo habían ignorado, ahora pedían su opinión, no porque lo extrañaran, sino porque necesitaban resultados. Y él no mostró emoción, no reprochó, no recordó la traición, solo habló con claridad, frío, preciso, directo. Propuso una solución que nadie más veía. No buscaba recuperar el trono, redefinió el sistema. Ese fue el movimiento real, porque cuando cambias las reglas, el antiguo poder pierde sentido. Y esa noche, sin discursos, sin enfrentamientos, sin drama, la influencia cambió de manos, no oficialmente, pero sí estratégicamente. El traidor lo sintió, no en palabras, en silencio, en cómo las miradas dejaron de sostenerse, en cómo las decisiones ya no dependían solo de él, y entendió algo demasiado tarde. Nunca perdió el poder por completo, solo lo transformó. Y ahora era más peligroso, porque ya no buscaba reconocimiento, buscaba control estructural, invisible, duradero, irreversible. El regreso ya no era una posibilidad, era un hecho, y apenas comenzaba. Nunca hubo una confrontación directa. No hizo falta.
El verdadero poder no necesita discusiones públicas, solo necesita resultados consistentes. Mientras el antiguo líder intentaba reafirmarse, cada intento lo hacía ver más inseguro, más reactivo, más desesperado. Y la desesperación es visible. Él, en cambio, no competía, construía. Cada propuesta suya era clara. Cada decisión tenía lógica. Cada movimiento generaba estabilidad. Y la gente empezó a elegir sin darse cuenta. No por lealtad, por conveniencia. Porque el poder real atrae, no obliga. Un día ocurrió algo pequeño, pero definitivo. Una decisión importante fue tomada. Y por primera vez, no miraron al líder oficial. Lo miraron a él. No dijo yo tengo el control. No levantó la voz. Solo asintió. Y ejecutó. Ese fue el momento en que la guerra terminó, sin empezar. Porque el dominio verdadero no es derrotar al rival, es volverlo irrelevante. Y eso fue exactamente lo que pasó. El traidor aún ocupaba el título, pero ya no ocupaba el centro. Y en estructuras de poder, el centro lo es todo. Lo habían subestimado. Pensaron que había desaparecido, que estaba acabado, pero lo que nunca entendieron es que cuando alguien aprende del colapso, regresa sin puntos débiles. Y ahora no necesitaba recuperar su lugar. El sistema ya estaba girando a su alrededor. No hubo anuncio oficial, no hubo aplausos, no hubo celebración. Solo un cambio que nadie pudo detener. Las decisiones importantes ya no pasaban por el líder visible, pasaban por él. Primero fue discreto. Consultas privadas, opiniones estratégicas, pequeñas correcciones. Después, las reuniones comenzaron a girar a su ritmo. El antiguo líder todavía hablaba, pero ya no marcaba dirección. Reaccionaba, y el que reacciona siempre va un paso atrás. El verdadero giro ocurrió cuando los aliados clave hicieron su movimiento. No cambiaron de bando públicamente. Simplemente empezaron a coordinar con quien daba resultados, con quien ofrecía estabilidad, con quien entendía el juego completo. Y eso cambió todo. Porque el poder no es un título, es influencia constante, es control sin necesidad de imponer. Una noche alguien lo dijo en voz baja. Si queremos que esto funcione, necesitamos su aprobación. No fue una orden, fue una realidad. Y en ese momento, la estructura quedó clara. El antiguo líder tenía el nombre, pero él tenía el sistema. Y cuando controlas el sistema, controlas el futuro. No buscó venganza, no humilló a nadie. Eso habría sido emocional, y él ya no jugaba emocionalmente. Jugaba estratégicamente. Había perdido una vez, había aprendido, había evolucionado. Y ahora, no solo había regresado, había construido algo más fuerte que el poder visible. Había construido permanencia. La victoria no fue ruidosa. Fue inevitable. El poder volvió, pero algo había cambiado. No en la estructura, en él. El silencio que antes era estrategia, ahora era distancia. La traición no solo le enseñó a calcular, le enseñó a desconfiar. Cada alianza ahora tenía un límite. Cada sonrisa, una evaluación. Había ganado control, pero había perdido ingenuidad, y eso tiene un costo. Porque cuando entiendes cómo funciona realmente el poder, ya no puedes volver a verlo como antes. Las conversaciones ya no eran humanas, eran movimientos. Las promesas no eran palabras, eran fichas. El sistema giraba a su alrededor, sí, pero mantenerse en el centro exige vigilancia constante. Y el centro es solitario. Una noche, en silencio, entendió algo incómodo. No había regresado para demostrar algo. Había regresado porque no soportaba ser reemplazado. ¿Era ambición? ¿Orgullo? ¿Necesidad de control? Tal vez todo. El poder no transforma a las personas, las revela, y él descubrió que siempre había sido así, solo que antes no lo sabía. El traidor quedó desplazado, sin escándalo, sin caída pública,
solo irrelevancia. Pero al observarlo, entendió una verdad más profunda. Así terminan todos los que creen que el poder es permanente. Hoy estaba en la cima, pero la cima nunca es estable. Siempre hay alguien observando, aprendiendo, esperando. La diferencia ahora es que él sí sabía cómo se siente caer, y eso lo hacía más peligroso, pero también más consciente. Porque el verdadero desafío no es recuperar el poder, es sostenerlo, sin perderte a ti mismo. El poder nunca fue el trono, nunca fue el título, nunca fue el reconocimiento público. Eso es lo que todos ven y lo que todos persiguen. El verdadero poder es entender el sistema mejor que nadie. Es saber cuándo avanzar, cuándo retirarte, cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio haga el trabajo. Él cayó, fue traicionado, fue reemplazado y durante un momento fue olvidado. Pero el olvido fue su ventaja, porque mientras otros celebraban, él aprendía. Mientras otros competían, él observaba. Mientras otros buscaban aplausos, él construía estructura. Y cuando regresó, no regresó con rabia, regresó con visión. Esa es la diferencia entre ambición y estrategia. El traidor pensó que había ganado, pero confundió posición con poder, confundió visibilidad con influencia, confundió control temporal con dominio real, y ese error lo hizo irrelevante. Ahora el sistema funciona, pero no porque alguien lo imponga. Funciona porque fue rediseñado. Desde dentro, el verdadero poder no necesita mostrarse, no necesita gritar, no necesita demostrar, solo necesita ser indispensable. Y esa es la lección. No luches por el trono. Construye algo que haga que el trono dependa de ti, porque cuando tú eres la estructura, nadie puede reemplazarte. Y si algún día caes otra vez, no será el final. Será otra transformación, porque el poder visible puede perderse. Pero el conocimiento del juego, eso, nadie puede quitártelo.